Así es, y como ya les adelantábamos, nuestro tema central de esta tarde-noche tiene que ver con ese incumplimiento del deber alimentario, la famosa prestación de alimentos que los padres tienen que pasarle a sus hijos y lastimosamente esta es una cruda realidad. No se cumple en muchísimos casos. Madres, en otro caso o en otros casos también en porcentaje importante son los padres que tienen que estar pidiendo que el otro progenitor se haga cargo, que envíe el dinero correspondiente para sus hijos mes a mes. Así mismo, para los alimentos, como se dice, aunque en realidad incluye otras cuestiones, no solamente lo que es técnica y estrictamente alimentos. Así que vamos a hablar de ese tema como tema principal de esta tarde-noche. Así es, queremos ir sumando a poco algunas voces. Ya nos acompaña en este caso Cintia Aquino. Ella es integrante de un grupo que se llama Mamás Leonas, Diego. Es una organización que le aglutina a esas mujeres que piden la prestación alimentaria para sus hijos. ¿Qué tal, Cintia? Buenas noches, antes que nada, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes para ustedes y para la gente que nos está mirando. Sí, nosotros somos una organización no gubernamental, no somos una ONG, no somos absolutamente nada de lo que tenga que ver con el Estado, simplemente somos un grupo que nos organizamos como mamás que pedimos la celeridad en los casos de prestación alimentaria. ¿Desde qué año están trabajando juntas? Y más de 3 años ya. ¿Y cómo nace la idea de Mamás Leonas? Y la verdad que nace justamente a través del reclamo de algunas mamás por las redes sociales. Entonces, cuando ya empezamos a ver de repente personas que iban sumándose más y más a los reclamos, entonces empezamos a unirnos entre las mamás y formamos el grupo que ¿Una abogada era o fue arrancó con madres que estaban pasando por la situación nomás, digamos? La verdad que empezó como mamás, o sea, solamente mamás, que con el tiempo empíricamente nos volvimos abogadas, claro. Sí. Y entre todas empezamos a conocer. Así tiene que ser la ley, todos tenemos que conocer la ley, ¿no es? Exactamente. El matrimonio de un gremio de claro, profesionales. Y justamente por desconocimiento es que muchas mamás también no se atreven o no se animan a denunciar los casos de desobligación de prestación alimentaria también. ¿Y cuántas son en Mamás Leonas ahora mismo? Y aproximadamente ahora en el grupo que estamos en las redes sociales somos como 3.000, más de 3.000 ya. ¿3.000? Sí, más de 3.000 mamás. Y ahora sí con abogada, con apoyo jurídico ya. De repente hay abogadas que sí ponen su servicio a conocimiento de estas mamás que estamos en el grupo y también nosotras mismas también les direccionamos de repente a dónde tiene que acudir o dónde tiene que ser el primer paso para hacer esa denuncia. Okay. Y mayoritariamente son de Asunción, de otros departamentos. De todo el país. Sí. Primeramente éramos solo de Asunción, después se fue expandiendo. Tanto es así que también tenemos papás en el grupo. Eso te iba a preguntar, sí. Cintia, ¿hay padres también? Hay padres porque también. Porque muchas veces hay gente que incluso hemos tocado el tema y se enoja y dicen, ¿por qué creen que las mamás son las únicas? Hay papás también que se hacen cargo de los niños y madres que se desentienden. Sí, tenemos también varios casos así. En realidad nosotros velamos por el derecho del niño, no nos importa acá si es mamá o papá. El derecho es igualitario para todos. Hay familiares un poco más lejanos, qué sé yo, abuelas que se van, que dicen, yo me hago cargo del niño, necesito un poco una contención legal. ¿Hay eso? Sí, hay abuelas en el grupo, por ejemplo, por decirte que estaban llevando la tenencia de un niño y justamente porque estaban reclamando la prestación alimentaria, entonces viene el papá y otra vez pide ese régimen de relacionamiento, le saca a los niños. Y ahí se vuelve otra vez toda una trama judicial donde tanto el niño como la persona que le estaba cuidando a la criatura recibe una violencia, porque para nosotros es una violencia tanto para la mamá como para el niño también. Perdón, no solamente lo que tiene que ver estrictamente con alimentos, también el tema de visitas, relacionamiento. También. Ustedes también le asesoran a las madres. Sí, en lo que podemos. En lo que podemos. Claro, por lo menos por dónde ir, por qué caminos ir. Exactamente. La verdad que... El acompañamiento también supongo que es importante, ¿verdad? La verdad que en el grupo justamente hubo una mamá muy conocida del medio también, a quien acompañamos muchísimo, que es el caso de este jugador, Torito Bogado, que fue muy conocido a nivel país. Muy conocido. Y bueno, y hicimos por todos los medios, tratamos, pero increíble es que hasta hoy, hasta 6, 7 años después no pueda resolver la mamá la situación. Porque se le va dando demasiadas oportunidades al delincuente, porque bajo la ley es un delincuente aquel papá que no le pasa la prestación alimentaria a su hijo, porque es una obligación, tanto de mamá como de papá. Bueno. Eso es lo que nosotros más reclamamos, la celeridad en tanto en lo que es la fiscalía, en los juzgados.
Eso es lo que más reclamamos. ¿Cuál es el caso de por ahí que recuerde, Cintia, que es el caso que más años lleva sin resolverse? ¿Este de 6 años o hay más casos? No, tenemos mamás que pasaron 9, 10 años, los hijos ya cumplieron 18 años y nunca pudieron cobrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque justamente nuestras leyes están preparadas para darle oportunidades a los delincuentes. Y ustedes saben, son hijos, también son mamás seguramente. Nosotros no podemos esperar a que el niño llore de hambre. Nosotros tenemos que conseguir como sea. Entonces, que sea adulto mayor para... Claro, para que se claro. Entonces nosotros lo que tratamos también es de incentivarle y de educar también a los niños desde chicos también ya, porque no queremos caer en lo que hoy caemos, porque sabemos que venimos de una educación machista también, ¿verdad? Entonces nosotros desde ahora también siempre hablamos con la mamá y le decimos a nuestros hijos. Claro, que ya los chicos... Claro, y los queremos implementarle ya, que tiene que ser una obligación. Y responsabilidad. Y responsabilidad, claro, así mismo. Así es, bueno, y queremos sumar más voces también aquí, aparte de la de Cintia, de este grupo que es Mamás Leonas. Saludar también a Elida Favole de la plataforma de datos abiertos del Ministerio Público. Elida, un gusto tenerte de vuelta por acá. Buenas tardes también a la señora aquí presente, a todo el equipo y a la audiencia. Son los números fuertes cuando se publican. Habitualmente nos espantamos, ¿verdad?, al leer las cifras. Es muchísimo a medida que nosotros, gracias a esta plataforma que este año realmente estuvimos exponiendo, nos vamos encontrando con realidades que parecen solamente números, pero detrás hay personas, hay niños, hay mujeres, ¿verdad? Hay personas muy vulnerables. Nosotros hablamos en cuanto a prestación de 48.000 casos, pero a cada caso hay que sumarle 2 a 4 niños, porque según el censo una casa está formada por 2 a 4 niños, o sea que fácilmente llegaríamos a 65.000 niños. ¿En qué periodo de tiempo? Desde el 2018 nomás hicimos este recuento. O sea, si nos remontamos a más atrás, probablemente esto se triplica, ¿verdad? Y son reclamos por alimentos. Son reclamos solo por alimentos. Y más varones que mujeres demandados. En realidad aquí es casi un 60-40%. No es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia. Una casa promedio, según la última encuesta del censo, está conformada en un promedio de 2 a 4 niños. Pero tengamos en cuenta que en algunos casos hay casos donde hay 5, 6, 8 hijos, ¿verdad? Entonces, esto realmente es alarmante en cuanto a la cantidad de casos que hay, ¿verdad? O sea, la cantidad de víctimas que se puede visualizar. Claro, y las personas que faltan al deber alimentario, ¿son más madres o padres? Hay que señalar de que si bien hoy en día también el régimen de convivencia le corresponde al padre, este número todavía es minoritario, o sea, en mayor proporción nosotros tenemos madres. Es cierto, hay padres que hoy tienen ese régimen de convivencia, son convivientes, ¿verdad? Viven, quiere decir eso que viven 100% con el hijo. 100% exactamente. Sí. Lo que hoy podemos decir con el caso de las madres, ¿verdad? Sí. Hay casos, pero son números mucho menores, ¿verdad? Generalmente la tendencia la tiene la madre. Aquí tenemos una jueza de la niñez que ella después nos va a explicar solamente eso, pero en mayor proporción son mujeres, son tías, son abuelas, cabezas de hogar. Y el otro de mujer todavía la crianza. Sí, así mismo. Y nosotros hoy día pudimos visualizar haciendo un estudio más profundo de los tipos de padres morosos, ¿verdad? Está aquel que tiene algún tipo de dificultad para pagar, ya sea porque se ha quedado sin trabajo o lo que fuere. Eso no exime la responsabilidad, lo que se va buscando es alguna alternativa probablemente. Y después está aquel que sí tiene las condiciones y que no quiere pagar porque lo que hace es quiere castigarle a la madre. Entonces ahí cuando uno visualiza, porque es fácilmente visible de que tiene las condiciones, ya estamos hablando de una violencia económica también. Claro. Porque tiene las condiciones y como bien decía aquí la señora, esto es un derecho del niño, no es del padre, no es de la madre. Incluso que las empresas mienten en cuanto al salario del empleado para que no le pase un monto mayor a la madre. Conocimos casos así, es muy fuerte realmente. No se imaginan la diversidad de situaciones que se dan. Personas, hombres que tienen un poder adquisitivo y pasan sus empresas en nombre de otras personas solo para no pagar la prestación alimentaria. Sí, más de 48.000 casos entonces, desde el 2018. Desde el 2018. ¿Hasta el 2023 o 2024? 2024, septiembre del 2024. Son denuncias que han llegado al Ministerio Público. Así mismo. Un promedio entonces de... Estamos hablando de 7.000 a 8.000 casos por año.
¿Qué departamentos son los que más denuncias tienen? Central, Alto Paraná, Itapúa, Cordillera, generalmente son los que tienen más casos. Y recordar que se puede multiplicar por 2, por 3, ese sí, número como estaba totalmente. diciendo. Recién nos decía nuestro compañero que es de Alto Paraná, un solo fiscal de una unidad penal imputó a 40 padres. Así mismo, le escuché esta mañana, creo Sí. también en otro medio, estaba señalando eso justamente. O Sí. sea, son muchísimos los casos para cada unidad. Y además del es Ministerio importante Público. hacer una acotación, ¿verdad? El sistema, en el caso del Ministerio Público, trata otra vez de ver algún tipo de mediación, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Esta es una discusión que aquí solemos tener con la colega, con la doctora, ¿verdad? En el sentido de que el Ministerio Público, su función es sancionador. Lo que tiene que ver es si el hecho fue consumado como hecho punible el incumplimiento, y lo que tiene que hacer ya es ver la imputación y sí llevarlo a juicio oral. Pero nosotros también entendemos, especialmente aquellas oficinas técnicas, porque yo también estoy en la oficina técnica de género, de que eso no le compensa a la madre. La madre lo que quiere es percibir ese aporte para darle comer a su hijo. Claro que sí. No en todos los casos le compensa el hecho de que vaya a la cárcel. Y hay que tener en cuenta que una vez que es juzgado, él puede ya no pagar esa prestación alimentaria. Claro. Entonces eso no le compensa. Entonces nosotros otra vez ahí buscamos algún tipo de mediación cuando nos damos cuenta que hay una voluntad por parte del padre. En aquellos casos que se ha llegado al centro de mediación fiscal, 80% de acuerdos tenemos acuerdos positivos. Bueno, por lo menos es alta la Es bueno. En cuanto a aquellos que realmente vos ves que tienen la voluntad. Y descomprime también el sistema judicial, que como estamos escuchando es bastante cargado en este tema. Así mismo. Queremos seguir hablando nada más de esto también y saludar aquí a la jueza de niñez y adolescencia, la doctora Pili Rodríguez, que es quien nos acompaña. ¿Cómo le va, jueza? Gracias por venir. No, muy buenas tardes. Encantada de compartir este espacio que pueda sumar también a la problemática que estamos viviendo. Doctora, ¿cuál es la ABC en cuanto al tema de prestación alimentaria? ¿Qué es lo más importante que hay que saber en esta cuestión para madre o para padre que tienen que reclamar eventualmente? Sí, sobre todo para iniciar un juicio de asistencia alimentaria, lo importante en primer lugar siempre es también ese vínculo. Se prueba en primer lugar el vínculo que, conforme dice la ley, debe ser por un instrumento público, que en este caso el certificado de nacimiento del niño, donde consta que tiene ese vínculo de obligación con el padre a reclamar o la madre eventualmente. Si el ¿verdad? papá no le reconoció o uno de los padres no le reconoció al niño, ¿qué pasa en ese caso? Y contra la persona a quien se quiere reclamar, evidentemente, necesariamente iniciar un juicio de reconocimiento de filiación, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. Muchas personas a veces dicen, es costoso porque se tiene que hacer una prueba de ADN, no tengo, pero es importante saber que la Corte Suprema de Justicia, a las madres o eventualmente padres que no cuentan con los medios económicos para un juicio donde hay que solventar una prueba de ADN, si bien asistido por la defensa pública, que son los abogados o abogadas pagadas por el Estado, entonces en ese juicio la Corte solventa el 100% de las pruebas de ADN, y también según la localidad donde se encuentre ese niño o esa niña, entonces también costea los traslados del laboratorio que hace la toma de muestras hasta la sede del juzgado que le corresponde a ese niño. Tuvimos ejemplos en el Chaco paraguayo, en Encarnación. Es muy frecuente, hermano, en el sentido de la pregunta de Fernanda, que primero haya que hacer la afiliación. Sí, es muy frecuente. Entonces ahí estamos viendo una falencia en el ejercicio de la paternidad responsable desde el origen mismo. Y ahí es donde va un poco de la mano, que yo comprendo plenamente el reclamo muchas veces de las madres organizadas o de otras personas, cuando se habla de esa sensación que para esa justicia efectiva hayan tenido que pasar desde el reconocimiento de filiación, el proceso de asistencia alimentaria, y cuando la sentencia evidentemente no es cumplida, al llegar hasta la última instancia, que es el fuero penal. Pero primero eso, demostrar el vínculo, que el padre es fulano, y el siguiente paso, ¿cuál es? Y el siguiente paso es aportar de buenas a primeras todos los medios de prueba en relación al caudal del alimentante y las necesidades del niño. O sea, tratar de todo el bagaje que se tenga probatorio, y la ley también dice todo medio de prueba, no se limita a un solo tipo, por ejemplo, no solamente una testifical, no solamente un documento, sino todos los medios de prueba son válidos para aportar
esos datos. Una foto del auto, por ejemplo. Y también, y contrastar, ahí por ejemplo pedimos informe a los registros públicos y ahí contrastamos el tema de la titularidad, etcétera. O sea, yo como papá o mamá que estoy pidiendo que el otro padre me pase la prestación de mi hijo, tengo que arrimar todas esas pruebas o por lo menos decirte, mira... En algún lado está, a lo mejor no está a mi alcance, claro, pero de tal empresa hay un informe, entonces se piden esos informes. Okay. ¿Y la carga de la prueba es para el acusado en este caso? No necesariamente, sino que el juzgado tiene la facultad oficiosa de pedir todas las pruebas, que esa es una característica del fuero de niñez, que aunque no se pidan algunos tipos de pruebas y que de repente el relato de los hechos llama la atención, el juzgado puede pedir infinidad de informes a infinidad de lugares para tener ese convencimiento. Presentar los certificados de nacimiento, todas las pruebas que tengas también, y después ahí comienza el juicio propiamente. Comienza el juicio. Siempre, así como dice Elida, muchas veces intentamos a través de la mediación o de un acuerdo. A veces en el marco del diálogo, en algunos casos es posible ya llegar a un acuerdo y allí, por decirlo así, termina el juicio y sale la sentencia en la forma que las partes acordaron. Se simplifica el trámite. Pero si no, se le llama una sola vez al alimentante, a quien deba pagar, para que ejerza un derecho a la defensa mínima, como que todos tenemos derecho a la defensa de estar en juicio. Y allí, según los tipos de elementos de pruebas que se pidieron, a veces son muchos, a veces menos, según un informe, conforme a la ley, no debería tardar más de 10 días en llegar el informe al juzgado, que el juzgado está pidiendo un informe de algún lugar. Y una vez que de los diferentes tipos de pruebas que se pidieron, entonces ahí ya, por decirlo así, nosotros decimos auto para sentencia, el expediente está listo para dictarse sentencia. Sí. Y otra característica del proceso de alimentos es que después de la audiencia, que sea oída la persona, necesariamente ya se fija un monto provisorio hasta que se dicte la sentencia. No se espera hasta que salga la sentencia para que ya pueda el niño estar percibiendo algo. ¿Y de qué depende ese monto provisorio? El monto provisorio es, digamos, es como una medida de urgencia y es de lo que uno tiene un contrapeso entre lo que escuchó en la audiencia y los primeros elementos que se aportaron con la demanda. Un monto medio. Un monto medio, sí, exactamente. Conforme también el salario mínimo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona, el padre en este caso, suponiendo, es realmente insolvente? Y si eso está probado, la ley también prevé que en ese caso sean los parientes del alimentante quienes solventen la asistencia como una alimentaria. asociación, digamos. Exactamente. ¿Y quién es el primero en la línea? Y conforme la ley habla primero de los hermanos y después también de los ascendientes, que vienen a ser los abuelos. Los abuelos, exactamente. Los abuelos del niño. Exactamente. Ayer que estamos hablando... Sí, le estoy escuchando atentamente. Sería tan lindo que en la práctica sea real lo que dice la jueza Pili, que es una de las pocas, por cierto, que apoya y es muy empática con muchas mamás. Porque la mayoría de los juzgados, los jueces o juezas, no tienen esa empatía con las madres. ¿Y cuál es el principal problema que atraviesan una vez que se judicializan? Yo veo que, porque voy a hablar por mi caso, porque yo también sigo el tema de la prestación alimentaria. Primero, luego tenemos problemas en la fiscalía. Esto que acaba de decir acá la doctora, de que ellos son mediadores o tratan de solucionar el problema, cierto. Pero los niños no pueden esperar a alimentarse. No pueden esperar. Y en muchos casos acercamos pruebas a los juzgados y no nos agarran las pruebas. Esa es la realidad. Y no todos los juzgados, claro, pero la mayoría. No te agarran esas pruebas porque vos llevas fotografías del estilo de vida del padre, demostrás que es una persona pudiente. Cuando ya no logramos nada, nosotras las mamás empezamos a escrechar en las redes. Claro. Hoy en día estamos teniendo mamás que el próximo mes van a ir a juicio oral y público por haber expuesto al deudor alimentario. En las redes. En las redes. El típico que vemos así. Sí. Abro hilo de mi marido. Imagínate, ella está ya peleando con toda su fuerza porque ya la justicia no le resolvió. Sí. Y ahora va a juicio oral y público ella por el hecho de haber expuesto, porque el señor se siente agraviado. Una revictimización enorme. Claro, es una revictimización. No solamente para ella, para el niño también. Sí, y es también un golpe tanto para la mamá como para todo el entorno que está alrededor del niño. Es muy lindo todo, la estadística a nosotros no nos gusta, obviamente que estemos demasiado sobrepasados, pero es una realidad. Pero a la vez también es como un bien por mal, porque las mamás se están despertando también. Pero ahora, en cuanto a los números nomás, sí,
realmente debe hacer falta muchísimo más juzgado en el caso del niño, ¿verdad? Porque uno está escuchando, lo mismo para la fiscalía. Y mi pregunta es, ¿hace falta tener un abogado para comenzar? ¿O uno puede, como decía la doctora, con un defensor? Y mira, yo en todas las instancias ya llegué, de la mediación, de todas las formas ya le dieron al papá, por ejemplo, de mi hijo, todas las formas de pago. No hubo caso, entonces yo tuve que recurrir, endeudarme otra vez y tener un abogado privado. Porque el defensor tampoco da abasto. Porque no da abasto o porque simplemente te dicen, no, lleguen a un acuerdo. Llegas al acuerdo, pero no pagas. No cumple, entonces ya no queda de otra. Que vos decís de repente que la única solución es, y que te va a dar un alivio al corazón, es de que ese papá vaya preso. Vos decís, sí, pero se va preso, no te va a servir para nada. No te va a pasar plata. Pero por lo menos vas a tener esa, ¿cómo te voy a decir? Un alivio al corazón de que nosotras, las mamás, sí podemos, teniendo no trabajo, darle de comer a esa criatura. Y ellos teniendo, por lo menos, no sé, que vendan empanada, algo tienen que hacer. Claro. Y siempre pedimos también a los legisladores que creen leyes más severas también para ellos, porque les dan demasiadas oportunidades. Esa es la realidad. Pero no se le da acaso muchas oportunidades en pos del niño, en pos de querer que paguen, facilidades, opciones para que paguen, Sí, pero pasa el tiempo y no hacen tampoco. Y no pasa nada. Y los niños van creciendo, van teniendo muchos más gastos de repente. ¿Y ese padre que está privado de su libertad deja de aportar? La ley de ejecución ahora prevé, y justamente estuve viendo que el ministro de Justicia anunció que va a existir un programa especial para las personas privadas de libertad y sobre todo aquellas que están privadas de libertad por el incumplimiento del deber legal alimentario, que ingresen a un programa del Ministerio de Justicia privados de libertad y que lo que produzcan de ese programa se bancarice y el resultado, o sea, lo obtenido directamente ya vaya a la cuenta del niño. Es una de las propuestas que también hace tiempo le venimos haciendo al Ministerio de Justicia para que ese tiempo no sea ocioso y esa producción mínima, aunque sea, redunde todavía más en el beneficio del niño de alguna forma. ¿Y eso se tiene que hacer, perdón, doctora, tienen que presentar una iniciativa en el Congreso del Ministerio de Justicia? ¿O? La ley ya prevé eso, la ley de ejecución. Falta, obviamente, la creación del programa y lo que estaba hablando el Ministro de Justicia es la bancarización de esos planes, que cada persona privada de libertad tenga una cuenta especial. Entonces no se percibe directamente el dinero, sino se hace una cuestión más transparente y más organizada. Para que no haya luego esa posibilidad de no pagar. Ahí sería trabajar directamente con los juzgados de niñez, que se vinculen las cuentas de alimentos, ¿verdad?, con esa persona determinada en ese programa. Entonces directamente lo percibido ya a la cuenta de alimentos que está, por decirlo así, a manos de la madre que está cuidando al niño. Tenemos muchas preguntas todavía, pero tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Está muy interesante el tema y ojalá que a la gente le sirva también para conocer un poco más de sus derechos y dónde reclamar. De por ahí hay gente que sabe que no sabe a dónde acudir ahora, que está viendo esto, así que esperamos serle de ayuda también. Pausa breve, ya volvemos. Bueno, fue el tema de prestación de alimentos, súper interesante realmente, y tenemos todavía muchas preguntas que hacer. Así es. Yo quiero arrancar con Cintia, que le agradezco muchísimo que esté aquí contando lo que hacen en sí desde esta organización Mamás Leonas. Cintia, vos nos contabas tu caso. ¿Cómo, en tu caso, cuántos años tiene tu hijo? ¿Hace cuánto que estás en la lucha por la prestación alimentaria? Mi hijo actualmente tiene 9 años y yo hace 3 años que inicié con este tema de la prestación alimentaria. ¿Y cómo vas? Y ahora ya estamos en la parte penal, como ya no conseguimos nada con la fiscalía. ¿No llegaron a un acuerdo? Llegamos a un acuerdo que nunca cumplió. Llegamos a un acuerdo que nunca cumplió. ¿Y después judicializaste? Y después judicialicé. Tuve que hacerme de ahorros, tripa al corazón, para poder tener un abogado particular. Entonces inicié en la parte penal una denuncia ya contra esa persona. Tuvimos también nuestras audiencias. O sea, tu sentencia en la niñez y adolescencia salió para que él pague. Salió. ¿Cuánto tenía que pagar? En ese momento era 574.000, pero yo creo que depende mucho también de las sentencias de ciertos jueces. En mi caso particular, por ejemplo, hubo una de las cláusulas que decía que a medida que cada año iba aumentando el salario mínimo, entonces tenía que también aumentar, se iba ajustando mi sentencia. ¿Y te pagó en algún momento esos 500.000? 2 o 3 veces. ¿Y después ya vino bicicleteando de a 100.000. ¿Hace cuánto que estás así? Y hace 3 años que estoy así. O sea, ¿cuántos meses te pagó bien?
Te pasó bien 4 o 5 meses. Y después ya era de así. Y después ya era así, de a 200, de a 300. Hasta que no apareció. Hasta que ya no apareció, luego aparece otra vez. Y en mi caso particular, yo ya tengo orden de rebeldía contra el padre. Así como dije también, a veces nosotras las mamás tenemos que actuar como un FBI. ¿Por qué? Porque la fiscalía debería de haber hecho su trabajo en ese sentido. ¿Y qué hiciste vos? En mi caso particular yo tuve que averiguar dónde está el padre, dónde vive, corroboré incluso con los dueños de su alquiler, que alquila una casa que es mucho más costosa de lo que él debería de pasarle a mi hijo. ¿Qué clase de casa alquila? Es como un dúplex, es un dúplex, trabaja, tributa, o sea, genera también factura para que no aparezca en lo que es IPS, para que en muchos casos la mayoría de las mamás sufrimos ese tipo de contrastes, porque no, a la medida que la encontramos con IPS, generalmente los papás renuncian para no pasar también la plata. ¿Renuncian a su trabajo para no pasarte a su trabajo? A mí me pasó 3 veces. Y renunció las 3 veces que se le iba en la notificación para el embargo de salario. Bueno, sería una ventaja porque te ahorras un gasto de salud, por ejemplo, si el chico está... Claro. Es como una rabia también de repente que le tienen a las mamás porque reclamamos un derecho y una obligación que es de ellos, de nuestros hijos. Para la Fiscalía este es un tema importantísimo en cuanto a números, ya el número es alto, pero digo, comparativamente con otros casos, una de las principales actividades de la Fiscalía tiene que ver con esto, ¿verdad, Ali? Está entre los 10 hechos más denunciados. Por eso que hay que entender todo lo que implica esta problemática social. Parece, voy a usar un término que la audiencia va a entender, ¿verdad? Parece un burorei, pero estamos hablando primero, antes que nada, de la subsistencia de un ser humano, ¿verdad? De que es el niño y la niña. Imagínate aquí, no quiero que se ofenda la compañera, ¿verdad? Pero está hablando 500.000 guaraníes. O sea, eso implica un 100.000 guaraníes por semana con el cual ella tiene que darle de comer, tiene que darle su vestimenta, salud, educación, escuela, con 100.000 guaraníes semanal. Pero del otro lado tenés al papá que te dice, no le vos tenés que poner también plata. Exactamente. Entonces hay que entender que todo lo que hace a las condiciones del desarrollo integral de un niño, y ella tiene un hijo, imagínense esa circunstancia en una casa con 2 o 3 hijos. Yo he visto casos donde 300.000 guaraníes por 3 hijos. 100.000 por hijo. Es terrible, ¿verdad? O sea, estamos hablando realmente de una cuestión cultural que hay que abordarlo como política pública también, claro, ¿verdad? Elida, yo sé que vos no sos agente fiscal, sos del área de datos abiertos, estás en la parte de comunicación también, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuesta tanto hacer el seguimiento? Así como dice, ¿por qué la mamá ahora tiene que hacer de FBI, publicar su caso en redes sociales, exponerse a ella y exponerle a su hijo también detrás en todo ese proceso? Hasta querellas ahora. Claro, hasta querellas. ¿Por qué cuesta tanto que el Ministerio Público haga ese trabajo? Mira, hay múltiples factores. De todas formas, ninguna de las explicaciones que yo les pueda dar a las madres les va a servir, claro, ¿verdad? Pero sí hay múltiples factores en el sentido de que realmente hoy en día el Ministerio Público ya no da abasto, ¿verdad? En el caso del incumplimiento, nosotros otra vez tratamos de ver la mirada desde las madres. Nosotros tuvimos hace poco una condena. Fue una condena bastante elevada, pero ¿qué dijo la mamá? Pero al final no me pagó, te dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fiscal en realidad lo único que tiene que ver es imputarle, tratar de llevarle a juicio oral y que se vaya preso. Sí. No le compensa a la mamá. El famoso andache componé. No, es que realmente ella lo que necesita es el dinero. Y yo le entiendo, yo soy mamá, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Tratamos otra vez nosotros de hablar con los fiscales, de hablar con las partes y ver si hay alguna voluntad por parte del padre. Imagínate el caso de ella, 3 años. Si esto fuera la inversa, una madre, y acá hay una jueza para que también aclare, si una madre no le cuida a un hijo, ¿verdad? No le da de comer, ponerle que no le dé de comer una semana nomás. Sí. Ella se pone incluso a más de 5 años de cárcel por maltrato. Pasan esa denuncia, claro, doctora. Y en el Ministerio Público tendrán sus cifras, pero lo que compete a los juzgados de niñez es establecer el monto que corresponde cuando ya queda a decisión del juzgado, analizando todas las pruebas, qué monto corresponde, y también las herramientas que se tienen post sentencia para que esa sentencia se cumpla, que puede ser exigir el cobro compulsivo a través de embargos de bienes del deudor o embargo de salario, o también como una herramienta que tiene el Poder Judicial, que es el registro de deudor alimentario moroso. Creo que las que pueden responder, si realmente una madre no tiene un guaraní,
como para iniciar un juicio, la afiliación y el reclamo, puede hacer realmente nuestro sistema o realmente eso no va a pasar? Sí, va a pasar. ¿Sí? Tenemos la mayoría y tenemos muchos casos en Central, sobre todo, que son los juicios iniciados por el Ministerio de la Defensa Pública, que son los abogados gratuitos. Y ahí te va directo a la Defensa Pública a hacer... Sí, para que ellos te asistan, exactamente, y ellos inician el juicio. ¿Verdad? ¿Cómo? Los mismos juzgados suelen tener oficinas de... Están cercanas. Las oficinas de la Defensa Pública generalmente están cercanas al juzgado de niñez de primera instancia del domicilio del niño. O sea que la plata no puede ser un impedimento para que los derechos... No, no es de ninguna manera, no es. Y ahora, para reclamar. Y también en el Fuero de Niñez es por ley, los principios es que todas las actuaciones son gratuitas, no se paga tasa judicial, no se debe pagar por notificaciones, la Corte solventa el pago de ADN en caso de que se tenga que hacer primero la afiliación, o sea, los trámites son gratuitos. Ahora, doctora, ¿de qué depende el monto que es fijado para que pague el padre o la madre? Equilibrando las pruebas que tenemos en relación a las necesidades de ese niño puntual y el ingreso probado o el nivel de vida del alimentante probado en juicio. Entonces, con eso se hace un equilibrio y se establece un monto, ¿verdad? Y eso es importante. Hay dos presunciones importantes que tiene la ley a favor del niño. Primero, para la identidad, si no se presenta para la extracción de prueba de ADN, se presume ya automáticamente que es el padre, ya sale la sentencia y ya puede reclamar. Dos, de que en caso que no haya ningún elemento de prueba material, se presume que al menos cualquier persona percibe el salario mínimo. Entonces ese es el salario es la cantidad que se tiene como piso, por decirlo así, para el ingreso del alimentante para jugar en juicio. ¿Cuánto es el porcentaje del salario de una persona que puede ser tenida en cuenta para que se le pase al...? Eso no existe, no existe, sino depende, puede haber un niño que tenga algunas necesidades de salud, o sea, por eso no hay una base. Lo que sí establece la ley que se puede... por decirlo así, embargar el salario de un alimentante hasta el 50% para inclusive cubrir las cuotas atrasadas de alimentos. Eso es más que para otros casos, ¿verdad? Sí, exactamente. Uno de los principios del Fuero de Niñez hasta el 50%. Generalmente en lo laboral es hasta el 25%, niñez hasta el 50%. ¿Esto puede apelar el padre? Por supuesto, tiene los recursos, pero estudia también en segundo grado en el Fuero de Niñez para establecer otra vez, se vuelve a estudiar ese monto, si se ratifica o no. ¿Y qué pasa en ese tiempo en el que...? Sigue pagando. Otro efecto del Fuero de Niñez, que las sentencias se cumplen independientemente de que haya sido, o sea, se llama sin efecto suspensivo. Se viene cumpliendo igual aunque se esté estudiando la revisión. O sea, yo papá, qué sé yo, me condenaron a que le tengo que pasar a Cintia 500.000, pero ¿apelaste? Yo apelo. Igual ya seguí pagando ya el 500.000. Si no pago... ¿Cómo? Y ya puedes inscribir en el registro de deudores alimentarios morosos, ya puedes iniciar la retención de salario, etcétera. Okay. Tenemos otra pausa nosotros y todavía hay muchas preguntas, así que a la vuelta de la pausa les queremos consultar qué pasa si mi hijo tiene más de 18 años y el papá nunca le pasó la prestación alimentaria. Así que vamos a abordar un poquito ese tema también para ir cerrando la conversación. Estamos hablando de lo que solucionó la ADN también en algunos casos. Estás recordando tus épocas de dactilógrafo, ¿verdad? Claro, previo al ADN eran por parecido físico, por tipo de sangre, era muy complicado, hay que probar la relación. Hoy en día el ADN, aunque se usa a veces como una herramienta para dilatar, puede dar la verdad. Tenemos poquito tiempo lastimosamente para un tema tan interesante, pero quiero remitirme nuevamente a la pregunta antes de ir a la pausa. Si mi hijo ya tiene 18 años, jueza, ¿puedo yo pedir como madre o como padre que tuvo la custodia todo ese tiempo, pedir que el padre pague? En el Fuero de Niñez, como el Fuero de Niñez se aborda hasta los 18 años, quizá, y fueron pocas las experiencias, es que a lo mejor implica otra vez como un nuevo juicio, pero lo que se da en la práctica son dos situaciones. Se prevé en los juzgados ya civiles y comerciales una persona mayor que no puede tener, digamos, su nivel de vida o tiene una carrera universitaria que no le permite trabajar o tiene condiciones de discapacidad, puede allí seguir reclamando al progenitor, en este caso, en los juzgados civil y comercial, la asistencia alimentaria. Como una persona ya mayor de edad. Como una persona mayor de edad que está necesitando esa asistencia. Y también lo que existe es la vía, una especie de indemnización de daños por ese tiempo que no
todo lo que tuvo que haber pasado en ese tiempo, y el daño puede ser material, moral, todo eso. Existieron pocas casuísticas, pero existieron los reclamos digamos, en la justicia paraguaya, pero ya por esa vía, por la indemnización de daños posterior a la mayoría de edad. Y si mi hijo tiene 18 menos cuarto, el mes que viene cumple, ya salió la sentencia, no es que llega a los 18 y se extingue la deuda del padre, ¿o sí? Se extingue en adelante, claro, pero tuvo que haber pagado hasta el mes último cuando cumplió 18 años. Sí, la sentencia ya estaba de antes. Exactamente. No, o sea, si tenemos casos donde no se da la sentencia, pero empezó siendo todavía adolescente, todavía no cumplió. Okay. Entonces las sentencias salen de que tiene que abonar tantos montos, inclusive ya le calculamos si se dio que era una especie de, por ejemplo, 1 millón mensual correspondía, cuánto se ve en forma retroactiva hasta ese mes en que cumplió 18 años, entonces se generó, por decirlo así, un monto de tantos millones de guaraníes, exactamente. Cintia, brevemente nomás, ¿dónde se contacta con ustedes para la gente que por ahí tiene interés en acercarse al grupo de ustedes? Sí, en Facebook estamos como Mamás Leonas, en Twitter estamos Somos Leonas Paraguay y en Instagram también Somos Leonas. Ok, sí. Bueno, ¿y tienen algún número de teléfono o no recordás? No, nosotros siempre le pedimos a las mamás que nos cuenten vía redes el inconveniente que está teniendo, de repente no sabe dónde acudir, como les había dicho, entonces nosotras le direccionamos y van haciendo también las gestiones. Es una ayuda solidaria, ¿verdad? Es como una ayuda solidaria. No le pagan nada a ustedes. No, absolutamente nada. Nada. Ok. Claro. Bueno, les agradecemos. Elida, muchísimas gracias por venir. Muy interesante. Gracias también a la doctora, un gustazo tenerla aquí. Y también gracias, Cintia, por tu testimonio. A ustedes por el espacio.